Hola, bienvenida nuevamente al podcast Crea Magia en tu vida con tu anfitriona Tati Celi. El podcast de esta semana está espectacular, te traigo una gran invitada, de verdad me emociona mucho, mucho, mucho. Hoy está con nosotros Anita, es una mentora espiritual de vida y negocios y tuvimos una gran conversación. Hablamos sobre cómo fue su proceso de salirse de la empresa en la que estaba para empezar a emprender, cómo empezó a unirse a Dios y a traer mucha más abundancia por este camino, a cómo al final empezar a sacar este gran poder que hay dentro de ti, que hay en todos. Así que estoy muy emocionada de que puedas escuchar este gran episodio. Así que sin más, empecemos. Hola Anita, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy, muy, muy feliz de que estés acá. Pues bueno, primero me encantaría que nos contaras sobre ti, quién eres, a qué te dedicas. Gracias, Tati. Muchísimas gracias por la invitación y realmente yo también estoy muy feliz. Bueno, ¿quién es Ana Alfaro y qué está haciendo por acá, verdad? Vamos a contar brevemente una historia larga. Realmente vengo del mundo corporativo, hablando en términos de trabajo, vengo del mundo corporativo de profesión, soy contadora pública, más de 15 años trabajé en bancos y entidades financieras. Pero desde niña siempre tuve el sueño de emprender, de tener mis propios negocios y yo siempre soñaba con todo eso. Recuerdo cuando iba en el bus y se me iba la imaginación pensando en muchísimas cosas. Y ya cuando la profesión en sí, todo lo que conllevaba el crecimiento en mi carrera y demás, me hizo pasar por momentos de salud bastante complicados, producto del estrés. Entonces ahí fue donde decidí ahora sí emprender, hace ya más de 10 años, pero no sabía ni qué emprender, no sabía qué iba a hacer, nada más yo quería salirme de ese mundo que me estaba consumiendo. Y en ese momento mi familia, como siempre, me apoyó muchísimo. Emprendí, me acuerdo en una tienda, teníamos una tienda de artículos de fiesta, lo tuvimos 3 años, pero quebramos. Y yo digo, lo quebré yo porque cometí muchos errores, a pesar de ser contadora y demás, cometí muchos errores, pero ahí empezó mi camino de aprendizaje y después con los años volvimos a aprender otras cosas, ya con éxito, gracias a Dios. Siempre Dios ha estado delante en todo lo que hago. Y hace ya después de, a partir del año 2017, inicié mi camino como mentora de emprendedores, porque muchísimas personas me preguntaban, Ana, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo de salir del mundo corporativo a emprender, luego quebrar, luego volver a levantarse, etcétera, ¿verdad? Entonces había mucha necesidad de información, ahí empezó Ana Alfaro como mentora de emprendedores y en este proceso yo siempre he involucrado mucho la espiritualidad porque es parte importante de mi vida. Entonces también desde hace ya año y medio, 2 años, recibí un llamado muy especial de poder dar a conocer todo esto desde la espiritualidad, la abundancia como tal, porque lo he vivido en este proceso, he descubierto en estos 10 años no solo las estrategias para emprender, que marketing digital, que todo lo que aprendemos, que en realidad es un 10% de nuestro Ujú. éxito, sino el otro 90%, que es nuestro interior. Descubrirme, descubrir lo que Dios tiene para mí y cómo me puedo utilizar como instrumento para ayudar a otros. Y en esto han salido muchísimas oportunidades de ayudar a otras personas a también descubrirse a sí mismas desde dentro, a limpiar bloqueos, a darse cuenta qué es lo que está impidiendo que avancen. Y en eso estamos ahora, ¿verdad? Y en diferentes facetas, porque creo que un emprendedor tiene diferentes fuentes de ingreso, por ejemplo. Pero más que fuentes de ingreso, para mí son ventanas por medio de las cuales puedo ayudar también a las personas a salir adelante, Ok. tal como me han ayudado a mí. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita, emprendiendo en diferentes facetas, pero lo principal es, desde mi misión como mentora espiritual ahora de vida y negocios, ayudar a las personas a ser ellas mismas, a ser ellas mismas, a encontrarse y liberar su poder creador original. Ok, qué lindo, Sí. Anita. Y me encantaría si puedes contarnos un poco más sobre ese momento en el que nos cuentas que te enfermaste, que fue por estrés, porque a medida que contabas la historia, yo como que me iba imaginando si me pasara a mí y yo pensaba como, no, pues si yo estuviera súper enferma y estresada, me causaría más estrés el pensar en renunciar, por más que sea seguro y
por más como que sepas que es la causa de tu estrés, aún así me estresaría aún más como dar ese salto. ¿Cómo pudiste Sí, dar ese salto que siento que es muchas veces lo que nos limita mucho? sí. Eso sucedió porque lo que me pasó a mí, en resumen, fue que empecé con un cúmulo de síntomas y de problemas de salud que no tenían explicación. Entonces, por ejemplo, de diciembre a enero, que es cuando normalmente la gente engorda, yo adelgacé, ¿verdad? Ujú. 5 kilos perdí de diciembre a enero. O sea, cuando todo el mundo está de fiesta, come y come, y que más bien en enero están metiéndose al gimnasio para bajar de peso, en mi caso yo de diciembre a enero bajé 5 kilos. O sea, fue una cosa impresionante, sin razón aparente, no había nada, nada extraño que yo hubiese hecho, una dieta, algo por el estilo, y además me pasaba que tenía migrañas muy fuertes, no dormía casi, mareos, muchos malestares, me dolía el cuerpo, no podía concentrarme, tenía mi mente como nublada, muchas cosas fuertes. Entonces me hicieron exámenes de todo tipo, de todo, hasta un TAC, que un TAC es un examen muy profundo del cuerpo y de la cabeza, especialmente porque me andaban buscando, literalmente me andaban buscando un cáncer. Máximo Ok. que mi papá recién había pasado un cáncer también, entonces era como extraño que yo 2 años después también empezara con ciertos síntomas similares a él. Y cuando la doctora me hizo todos los exámenes y gracias a Dios todos salían con resultados normales. Era extraño también ver cómo si todo salía normal porque yo seguía con todos esos síntomas. Ujú. Y lo que coincidía era que cada vez que iba donde la doctora para ver algún resultado, lo que yo terminaba era llorando, contándole todos mis temas de estrés, etcétera, y con mi hija pequeñita. Y entonces, un día, esa doctora es muy espiritual también, ella me aconsejó muchísimo, se convirtió como mi psicóloga también, y ella me dijo, ya al final, me dice, Ana, no tenés nada, gracias a Dios no tenés nada, pero lo que sí te va a dar es un infarto si sigues así. Y tu mamá se va a quedar, tu hija se va a quedar sin mamá, porque ya el cuerpo lo que está es dando muchas alertas de que ya no aguanta más. ¿Verdad? Entonces, o haces algo, tomas decisiones, o tu hija se va a quedar sin mamá. Cuando ella me dijo eso, para mí fue un mal de agua fría, porque donde yo visualicé a mi hija sola, creciendo sin su mamá, porque tal vez a mí me diera un patatús ahí, un infarto, yo dije, no, tengo que hacer algo. Entonces es cuando tienes esa motivación realmente de que hay algo más, no solo lo económico, sino que hay personas que están contigo y que siempre van a estar ahí. En un futuro te mueres, la empresa te reemplaza al día siguiente, literal, o ese mismo día, si tienen a otra persona disponible. Tal vez algunos llorarán, sí, otros van a estar ahí preocupados por lo que pasó, pero nadie va a estar yendo a consolar a tu familia, que es la única que realmente te ama y que te necesita. Estaba pensando cómo detrás de cada situación fuerte viene también, cuando tú piensas hacer el futuro, viene una situación más fuerte, al final eso es lo que te hace cambiar. Y Mm. recordaba que todas estas personas que nos dicen cómo cambiar siempre se basan en un punto como en una Y, ¿no? Como o ya decides o te quedas, pero sí es ese punto en el que tienes de verdad que ya como tomar la responsabilidad, las riendas de lo que está pasando en tu vida. Y qué lindo Sí. que te hayas permitido ver cómo, obviamente es muy importante pensar en ti misma, pero también en ese amor tan grande a un familiar y desde ese amor tan grande permitirte tomar una decisión que no era tan fácil. Exacto, exacto. Es como lanzarse al vacío, literal es lanzarse al vacío. Yo lo veía como, tal vez vemos alguna película donde, no sé, el hijo o la hija quedó en un edificio en llamas y el papá y la mamá se convierten en un superhéroe, algo así, ¿verdad? Donde no hay negociación. Y Ujú. realmente es eso lo que te decía ahora. Una empresa eventualmente a uno lo cambia, o sea, simplemente lo reemplaza, pero tu familia no tiene, o sea, tu puesto en tu familia no tiene reemplazo. Total. Un hijo no va a conseguir otra mamá, otro papá, o sea, simplemente nos fuimos. Y no solo el hecho de morirse físicamente, sino el hecho de haber estado tal vez muerto en vida por muchos años. Porque cuando estamos en un estado de estrés, por ejemplo, como el que yo vivía, donde por muchos años, sí, vamos a ver, cuando estuve en la universidad, porque yo tuve a mi hija joven,
yo decía, bueno, tengo que sacar la universidad antes de que mi hija entre a la escuela para que cuando ella entre a la escuela yo pueda estar con el tiempo disponible para ella, etcétera. Pero mi trabajo me consumía horarios a veces hasta la madrugada, por ejemplo. Yo me salía de mi casa, mi hija dormía, regresaba y mi hija estaba dormida otra vez. O sea, no la veía. Ujú. No tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para nada, siempre estaba cansada. Yo llegaba tal vez temprano y mi hija quería jugar y yo no tenía energías, me dolía la cabeza. Entonces, te conviertes en un zombie, en un muerto Sí, en vida que está ahí, pero no está, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos padres están en la misma situación? O no solo padres, cualquier persona que esté consumida en una situación como la que yo estaba, nos convertimos en eso, en un elemento, sí, que genera ingresos para la casa, pero que no existe para otras facetas. Y nos perdemos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, yo decía, llegaba y, ay, mira, hoy hizo tal cosa, no la vi. Ay, hoy habló tal cosa, no lo escuché. El primer día que caminó, no lo vi. El primer día mm, que dijo tal cosa, no lo escuché. Entonces, darse cuenta de todo eso, uno se empieza a sentir también culpable de que será que sí, será que no, será que sí, estoy trabajando para darle todo lo mejor a mi hija, pero realmente le estoy dando lo mejor, sí, o es ahí donde nos es, confundimos. Ajá. exacto, eso era lo que estaba pensando, porque al final uno como, bueno, yo no soy mamá, pero me imagino que uno como mamá o como familiar, todo lo que hace, a mí me pasó fue, pues también con mi familia, como por intentar hacer muchas cosas por ellos, pues me alejé mucho de ellos, porque entonces sentía que tenían que trabajar mucho tiempo o que tenía que estar siempre pendiente de las cosas de la empresa. Y eso a la final, lo que nos lleva a hacer las cosas, a la final es lo que nos separa de lo que más amamos. Y es Sí, como vuelves a tu centro y estás tan consciente de estar en equilibrio, ¿no? De a la final ver más allá, porque creo que es como que uno en esos casos se cierra a esta es la única forma en la que puedo cumplir las cosas que quiero. Y ahí es cuando tú te abres y bueno, empiezas a emprender y demás. sí, exactamente. Cuando nos hacemos las preguntas correctas, llegan las respuestas correctas. Total. Entonces, como bien dices, cuando se abre la mente a otras posibilidades, es ahí donde podemos también encontrar otros caminos por medio de los cuales lograr esa vida que queremos. Y saber que, hablando del tema de abundancia, si yo no me siento merecedora de recibir todo eso que Dios tiene para mí o que yo quiero tener, pues no lo voy a recibir. Pero ¿qué pasa si ni siquiera tengo una visión de algo? Como bien dices, Ujú. si yo me cierro a que, no, la vida es así porque todo el mundo es así, porque mis amigos viven así, mis familiares viven así, entonces es normal que todos vivamos en este círculo donde levantamos, trabajamos, no sé cuántas horas, los hijos nos ven a ratos, conocen más a los abuelitos o a la persona que los cuida que a nosotros mismos. Nos convertimos en los ogros porque tenemos que llegar a regañar por todo lo que hicieron mal en el día y porque están esperando que lleguemos porque es la persona de autoridad en la casa, cuando no es así. Luego cuando son adolescentes nos reclaman nuestra ausencia y entonces es ahí donde también luego hay distancia en la familia y muchas cosas más, y no solo con los hijos, sino con otras personas que nos rodean. Entonces es ahí donde cuántas familias o personas se han ido, por ejemplo, a trabajar a otro país, que no lo juzgo, cada quien busca sus caminos también, pero luego sufren y sufren años porque se murió el abuelito y no estaba, se murió la Mm. abuelita y no estaba, se murieron los papás y no estaba. Entonces, está bien, uno entiende que vamos en busca del sueño americano o lo que sea, pero realmente vale la pena, o sea, cómo estamos sopesando nuestra vida. Y todo es un equilibrio, como bien dices, es un Sí. equilibrio, no se trata de estar tampoco ahí como un monje allá en el Tíbet, no, sino realmente entre todos, crear una vida hermosa donde todo esté equilibrado. Fácil emprender no es, pero es un camino, como bien dices, donde también tenemos la libertad de ver por dónde podemos encontrar ese rumbo económico, por ejemplo, y no solo económico, sino también para ayudar a otros con lo que hacemos, sentirnos realizados y de paso tener libertad para poder decidir cómo compartimos también con nuestra familia y estar ahí presentes, porque el tiempo es corto y solo tenemos una vida y esa vida se va muy rápido. Ujú. Veámoslo, o sea, estábamos en el 2020 hace poco con todo este tema que ha pasado, ya estamos en 2022, medio camino ya. Entonces el tiempo pasa rápido. Ok, sí, Sí. tienes toda la razón. Te quería hacer una pregunta. Bueno, tú decides, ya entendimos obviamente la gran razón y empiezas unos emprendimientos. Nos contaste que el primer emprendimiento fracasó, pero te quería preguntar, ¿cuántos emprendimientos empezaste? Porque
tenemos como esta idea de que si no soy exitosa en el primero, soy súper fracasada o que no me merezco o que eso no es para mí, entonces mejor me regreso a mi trabajo y a la seguridad y demás. Entonces, cuéntanos un poquito ya de tus emprendimientos como tal. Sí, bueno, el primer emprendimiento que duramos 3 años, fue el primero que quebrado, quebrado, viviendo esa experiencia, recuerdo con lágrimas en los ojos estar poniendo los candados, ya cerrando el Ok, último sí. día, todavía, de hecho por ahí andan cosas todavía en el inventario que quedaron, imagínate, o sea, es como, parece que no, Para no hacer lo quiero fiestas. soltar. Sí, sí, exactamente, ahí hay paquetitos de cosas de artículos de fiesta. Ok. Y Ey, falta ahí, toca ahí decir, pues te entendí que eres contadora, o sea, porque uno también tiene en la mente como que no, pues es que si quebró es porque no sabe de finanzas, o si quebró es porque no sabe manejar los números, no sabe manejar el ujú, dinero. Y pues mira que ujú, tú, más experta en ese tema, no podías ser, y pues aún así sí. supongo yo que tú ya en este momento sabrás, bueno, pasó esto, esto y esto. Exactamente. El deseo de lograr ese éxito o el deseo inclusive de que las cosas funcionaran. Y yo creería que fue también un optimismo muy sin claridad de lo que era emprender, porque para mí emprender es otra profesión. O sea, requiere otras habilidades, hay otros temas, no son solo los números. Está desde administrar personal, administrar el negocio, el inventario, por ejemplo, ya teniendo lo tuyo, el hecho de tener que lidiar con los requisitos del gobierno, por ejemplo, de ver que te llega un inspector a cada rato a ver si tienes todo bien, el hecho de la parte de ventas, que es muy Ujú. importante, que eso casi nadie está fogueado en ventas, entonces imagínate, o sea, era también al principio, mucho que pasó con este negocio fue que yo todavía trabajaba como empleada, por lo menos año y medio, 2 años de ese negocio, yo lo trabajaba como empleada y habían otras personas que me ayudaban con el negocio mientras yo estaba trabajando, luego en la noche íbamos, en las madrugadas, en los sábados, domingos, ¿verdad? Era súper cansado, hasta que yo decidí ya renunciar, que fue en ese lapso también. Y siento que ahí también en ese punto hubo un desfase porque dicen por ahí que el ojo del amo es el que engorda al güey, algo así, ¿verdad? O sea, que uno tiene que estar ahí Ah, vigilando el ok. negocio, ¿verdad? Y obviamente yo trataba de hacerlo lo mejor posible, pero habían cosas que se me escapaban, donde no podía estar pendiente 100% del negocio. Y además, y cometimos varios errores, trasladarnos de local, el primer local, bueno, sí, estaba yendo bien, pero luego nos trasladamos de local pensando que pagar menos alquiler iba a solucionar muchas cosas en los costos y más bien eso nos perjudicó y ahí Por la empezamos para atrás y ubicación. para Ok. atrás, exactamente. Entonces ahí hubo un tema de desconocimiento de punto de venta, por ejemplo, que ya es un tema muy de negocio, porque que Ujú. sea, por ejemplo, la contadora no significa que eso ya lo maneje, porque igual ninguna profesión te va a preparar para lo que es emprender, Ni porque emprender siquiera, es, total, ni siquiera administración de empresas, o sea, lo digo ¿no? porque yo soy administradora y aún Exacto. así, y eso que yo salí, cuando salí de la universidad, acá hacemos unas cosas que se llaman pasantías, que es como trabajar Ajá. con una empresa, Ujú, eh, y yo salí al área de ventas. Yo en toda mi carrera no aprendí nada de ventas, o sea, pues lo normal, seguimiento de ujú, ventas, no sé qué, metas, pero no como tal vender. Y yo salgo y entro al área de ventas y ahí medio aprendo un poquito de qué es vender, pero en realidad, por eso te digo, o sea, ni siquiera un administrador está como que sale 100% para allá. Creo que eso es mucho de sí, experiencia y también incluso me atrevería a decir que de industria, porque estoy segura que en este exacto. momento es súper diferente tener la tienda de regalos, de celebraciones, a Ujú. tener un negocio digital, que es lo que tienes ahorita. Exactamente, exactamente. Y ahí va mucho también nuestros talentos, donde nos sentimos cómodos, porque incluso llegó un punto en que cuando yo salí de trabajar ya, que renuncié y estuve dedicada al 100% a este local, a esta tienda, llegó un momento en que yo ya no quería ir. Y yo decía, ¿cómo Ok. le digo? Yo me decía de mis adentros, ¿cómo le voy a comentar a mi familia que yo ya no quiero esto? ¿Verdad? Cuando Ujú. todos me han apoyado, cuando todos han hecho lo posible, y ahora yo voy a decir que ya no quiero. ¿Verdad? Yo decía, es que no pasé de una oficina 3x3 a estar aquí en una tienda día y noche. Me molestaba, por ejemplo, el smog de los carros que pasan al frente porque estaba frente a calle principal, el ruido, todo, no probablemente también todavía estaba como un poco intoxicada de tantas cosas, ¿verdad? Ocupaba mi tiempo. Entonces, vi que por ahí no era.
Pero devolviéndonos a la pregunta tal cual, también después de ahí empecé con un nuevo emprendimiento que fue animación de eventos, específicamente animábamos baby showers. Ay, qué lindo. Y a mí lo que es hablar en público, motivar a las personas, etcétera, para mí es fácil, porque a mí me gusta hacerlo. Entonces, surgió muy interesante con el baby shower de mi hermano y a partir de ahí empezamos, ¿verdad? Junto con mi esposo, ya luego teníamos animadores, que ya tenemos equipos de animación donde nada más los llevábamos a los lugares y ya ellos animaban y creció muchísimo. Luego estuvimos con artículos astronómicos porque a mi esposo le encanta lo que es astronomía, telescopios, todo esto, ¿verdad? Eso se vendió súper bien hasta antes de la pandemia que decidimos ya no complicarnos con las importaciones y todo eso hasta que ya se normalicen las cosas. Y por supuesto la parte de formación, porque a mí me encanta enseñar y demás. Entonces es ahí donde también vas descubriendo y es parte de hecho, uno de mis primeros cursos online fue Tu talento, tu negocio, porque lo que yo descubrí es que tengo que primero revisar mis talentos para ver en dónde puedo ponerlos al servicio de los demás y que eso prospere. Total. Porque emprender por emprender no funciona. A mí me dicen la gente, Ana, emprendo en tal cosa, es que dicen que eso es muy rentable. Yo, Eso ¿te iba a gusta? decir. ¿Lo conoces? ¿Sabes de qué se trata? O al menos, o sea, probar primero a ver si realmente te gusta. Porque por experiencia, si emprendemos en algo que no es lo que va con nosotros, no va a funcionar, porque no vamos a estar con la suficiente energía y fuerza para mantenerlo en el tiempo, porque emprender no es fácil. Y si yo estoy haciendo algo que no me apasiona, no lo voy a sostener en el tiempo. O a veces emprendemos en nuestros hobbies, ¿no? Y es muy diferente Exacto. tener un hobby que tú puedes estar 1, 2, 3 horas al día, allá Ujú. estar siempre ahí de sentado pensando en cosas. Casi que el hobby se termina siendo una pequeña parte del negocio cuando en realidad tienes que administrar un gran, gran negocio. Qué chévere, Sí. Anita. Y me Ujú. encantaría que nos contaras ahora un poco de cómo ha sido, tú nos contaste al principio que te empezaste a unir mucho con Dios y demás, y como Ujú. que nos contarás un poco de cómo ha sido esta experiencia de ya después de todo este camino empezar a unirte a Dios y cómo a la final ha aumentado tu abundancia, porque siento que ese es uno de tus grandes mensajes, como la abundancia viene por medio de estar al lado de Dios. Sí, dice en la Biblia que busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Lo que pasa es que hay personas que creen que buscar el reino de Dios es ir a la iglesia, es ir yo digo que creo en Dios, y no es eso, es realmente eh, vivirlo, vivirlo como esa divinidad que también está dentro de mí. O sea, y Dios está ahí realmente esperando nada más de que yo esté lista para ser un instrumento, porque todos somos un instrumento de una forma u otra para lograr nuestro propósito de vida. Entonces, hay algo que yo digo y que he descubierto y es que nada depende de mí, todo depende de Dios, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros creemos que todo lo que hacemos depende de nosotros, es ahí donde fallamos, porque nosotros somos seres muy limitados. En este plano terrenal somos súper limitados. Es Dios el que mueve todo por detrás, el que teje todo, cuando yo también me alineo a la voluntad de Él. Y en ocasiones la voluntad de Él va muy al revés de la mía, porque la mía está sesgada por lo que el mundo me dice. Por Por el ejemplo, ego. Ujú. el ego, exactamente, o lo que he visto que debería de ser. Por Las ejemplo, no sé, expectativas. sí, sí, una persona que diga, bueno, no, yo voy a hacer lo que sea, con tal de tener una casa X o Y, de no sé cuántos metros, etcétera, porque todas mis amigas tienen una casa así, porque es que yo debería tener una casa así, porque mi mamá, mi papá me dijo hace muchos años que yo debería tener una casa así a cierta edad, o que yo a cierta edad debería hacer esto, aquello, lo otro. Pero eso no va alineado con lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra alma se pone triste cuando nosotros estamos haciendo algo que no está alineado al propósito que Dios nos ha mandado acá. Tenemos que ver que nosotros somos como pequeños soldaditos, por decirlo de una forma, que Dios ha mandado a esta tierra para hacer algo importante, una misión importante. ¿Y por qué digo soldado? Porque sí tenemos que guerrear contra todo lo que está pasando acá. Entonces, cuando yo me dispongo, aunque no sepa ni qué es, porque hay algo importante, la gente y nosotros queremos tener el control y decir, es que yo tengo que tener claridad de qué voy a hacer, si no, Ajá. no lo hago. Y tengo Sí, que saber cuándo es y cómo va a ser. sí, y cómo va a ser, y es que no, qué miedo, porque no, no, es dispón el corazón. Cuando yo desde niña soy muy espiritual, sin embargo, llegó un momento en mi
en mi vida que me despegué un poquito de toda esa espiritualidad, pero hay algo que yo sabía y tenía claro y lo experimenté en muchos momentos de mi vida, lo he experimentado, es que todo lo que yo le pedía a Dios tal cual sucedía. ¿Por qué? Porque yo lo creía al 100%, o sea, yo nunca dudé de que Dios pudiera darme todo lo que yo le pedía, ¿verdad? Y además confiaba en mí. Entonces, que cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes, él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, le creo. Y aquí hay un gran fallo para la mayoría de personas que somos creyentes, que decimos que o que creemos en Dios y decimos que sí le creemos, que para Él todo es posible, pero pasamos llorando por los rincones porque no tenemos lo que queremos. Señor, perdónanos, oh Señor, es que ocupo esto, ocupo lo otro, ¿verdad? Oraciones de duda, cuando Ajá. realmente si yo sé que Dios todo lo puede, simplemente yo podría decirle, Dios, quiero tal cosa. Si eso va a ser para mi bien y el de las demás personas involucradas, por favor dámelo. Y si no, muéstrame el camino para saber por dónde es, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Pero desde esa confianza. Pero cuando yo me pongo berrinchosa porque Dios no me dio lo que yo quería y me dio otra cosa, entonces no veo la maravilla que Dios tiene para mí. Y además no me dispongo, entonces no lo recibo. Y amar al prójimo como a ti mismo empieza amándome a mí mismo. No Amándose. puedo amar al otro si no me amo yo. Y al amarme yo, ¿qué pasa? Tengo que aprender a perdonarme primero a mí misma, incluso antes de perdonar al otro. No puedo dar perdón si yo no me he perdonado a mí misma. Cuando me perdono, ya abro también esa vasija grande de merecimiento, porque dejo de sentirme culpable. Dejo de sentirme culpable de todas esas cosas que he cometido errores en el pasado. No es que yo no merezco tal cosa porque vean todo lo que yo hice. Imagínense yo, por ejemplo, es que yo que voy a merecer emprender ni hacer nada exitoso si yo quebré ese primer emprendimiento y fallé y perdí dinero y mi familia ahí trabajó un montón. Entonces, si yo no logro superar eso, no le doy oportunidad a nuevas cosas. Y realmente eh, al amarme me perdono, al amarme sé que Dios también me ama y lo acepto como acepto todo lo bueno que Él tenga para mi vida y acepto también mis virtudes, mis defectos y empiezo a trasladar ese amor a los demás. Y cuando eso sucede es donde empiezo a vivir en propósito, porque el primer propósito de todos nosotros es ser feliz, es Ujú. ser feliz. Ni siquiera el propósito de vida no es, voy a ser mentora, voy a hacer esto. No, 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 eso no es propósito, eso es un vehículo para llevar la misión de cada uno. Pero el propósito inicial es ser feliz en esta tierra Ok. y servir a los demás. Ok, me encanta todo lo que has dicho y bueno, primero quiero como decir que al menos para mí Dios no tiene que ser tan solo un ente porque puede que, y me pasó en algún Ujú, momento, que haya personas que estén como peleadas con la palabra Dios o que estén muy relacionadas a la ujú, religión. Para mí Dios es también como el universo, todo, también como la misma unidad entre todos nosotros y me encanta lo que decías ujú, de, bueno, si lo estás creyendo, al fin qué, porque justamente eso es lo que me he estado repitiendo en las últimas semanas, como yo no necesito estar haciendo todo en mi vida, yo puedo confiar en el universo, yo sé que estoy protegida y a veces nos falta tanto tener como esta certeza siendo emprendedoras o incluso empezando cualquier proyecto, ya sea mamá, ya sea cualquier proyecto que tengamos en nuestra vida, nos hace tanta falta como tener esta certeza de que a la final estamos protegidas y que así no veamos lo que queremos o que así no hayan pasado las cosas como queríamos, era la mejor forma en la que tenían que pasar las cosas. Me encanta mucho eso y sobre todo era como que quería adicionar el tema de no es Dios o no es una religión, sino es algo más allá. exacto. Ujú. Sí, y es que Dios, y como dices, es todo, y ese todo nos incluye a nosotros. Ujú. Y dentro de nosotros Él está, o sea, él está, no está a la par, no está arriba, abajo, Ajá. somos todo una única creación. Y sí, lo que es importante también es saber, por eso te decía al inicio, que ahora estoy ayudando a las personas a liberar su poder creador original porque mucha gente por temas religiosos habla solo
el pecado original, o sea, todos somos unos pecadores originales y por eso merecemos sufrir en esta tierra. Sí. No, ¿verdad? Es que realmente vinimos a esta tierra a ser felices, a tener una tierra prometida, ¿verdad? Y Sí. cuando liberamos nuestro poder creador original, dejamos de ser víctimas del sistema y nos convertimos en creadores realmente. Hace, Y, sí, no, te iba a decir que hace poco estaba hablando justamente con mi mamá porque me estaba contando que había visto unos programas en el que le escuchaba a alguien decir como, no, es que acá vinimos a aprender y que no sé qué. Y yo lo escuchaba como tanto desde la lucha y el sufrimiento que yo le dije, pero es que antes de todo eso, lo primero es ser feliz y antes de todo eso es divertirse. O sea, siento que también, no sé si viene mucho de las religiones o donde empezamos a pensar que estar acá viviendo en esta tierra es como súper difícil y complicado y sufrir un montón y que para crecer toca sufrir un montón, cuando en realidad hay muchas formas de hacerlo de la forma divertida, sino que como hablábamos hace unos momentos, es tan solo de abrir el campo y ver nuevas posibilidades. exacto, exactamente. Es cambiar de lentes, la forma en que Sí, vemos la total. vida, Ujú. totalmente. Y no es fácil ir contra el sistema, no es fácil ir contra lo que nos han enseñado por años, pero por eso es una vivencia. Y cada quien tiene su tiempo también y su proceso, porque a mí hay personas que me dicen, Ana, ¿cuánto voy a durar yo en sentir eso? ¿Y cuánto voy a durar yo? Y es que hice una meditación, pero no logré tal cosa, o no me llegó lo que yo quería. No, es que no es de una meditación, no es de que, yo dije nada más hágase la luz, ¿verdad? No, es que sí podría ser los famosos saltos cuánticos que mucha gente habla, pero los saltos cuánticos, hay un detalle, llegan después de un proceso Y invisible vienen que de pocos ti. conocen. Ajá, Y vienen de ti, o sea, eso jamás se sí. genera por una meditación o por, yo lo digo mucho en el tema de manifestación, o sea, lo que manifiesta no es la afirmación, ni el ritual, ni el palo santo, ni quemar la carta, sino manifiesta es tú en quién te estás convirtiendo. La Si fe. la afirmación te ayuda, pues tú estás avanzando, pero nuevamente no es lo que tú decías, no es la meditación, la paz nunca se busca afuera, por más que tú medites y medites y medites y en medio de la meditación tú sigues pensando, este me hizo esto y este me hizo lo otro, y cómo es posible que mi pareja me haya hecho esto, y cómo es posible que no sé, mi jefe me haya dicho lo otro, pues nunca va a llegar la paz, porque por más que te la pases meditando, viene es de ti. Y siento que, Exacto. ay, qué pena, siento, como tú decías, siento que ese es como el poder creador del que tú hablas, es entender que lo que sea que estemos creando viene de nuestro centro y de nuestro corazón y no de algo externo que otras personas estén haciendo o que nuestro gobierno está haciendo o lo que sea. Exactamente. Y ahí el punto difícil es creértela de que tienes ese poder y que lo puedes utilizar libremente y que te conviertes en esa persona que diseña su vida. Ujú. Es ese nivel de confianza y yo te voy a contar acá un ejemplo de esto, porque lo que hablas es la fe, pero la fe no como la conoce mucha gente, que es la fe religiosa, la fe de que, creo que Dios existe, no, no. Sí, La fe, incluso la Biblia lo dice, el concepto de fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve, tener certeza la de lo que no certeza. puedo ver. Entonces, en realidad todos los seres humanos, incluso hasta el que no cree en Dios, tiene fe. Y lo voy a explicar por qué. Porque la fe es la convicción o la creencia en lo que no se ve. No dice en lo que no se ve bueno o en lo que no se ve malo. No, no, es la convicción en lo que no se ve. Entonces, un ejemplo, si yo creo que yo soy tímida y que por eso no puedo hacer nada, porque soy tímida y me da vergüenza vender y me da vergüenza hablar con la gente, etcétera, porque yo tengo esa creencia de mí, esa creencia es la convicción de lo que no veo. Entonces, esa creencia de la timidez, aunque no exista realmente, yo la voy a ver manifestada en mi vida con acciones de mi parte que van a hacer ver que sí soy tímida, o incluso una imagen que los demás me van a estar diciendo, uy, qué tímida que es, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, en realidad la fe existe para cualquiera de los dos lados, porque esa persona que se dice muy tímida tiene fe de que es tímida, o sea, cree Sí, que es tímida. sí, sí, Cuando sí. hay otra persona o esa misma persona dice, no,
me han querido meter en la vida que yo soy tímida porque en la niñez algo me pasó, mi familia me decía que yo era la tímida de la casa, ay, miren, la calladita, etcétera. Pero La yo que hace decido que caso. exactamente, que ahora en adelante soy una mujer empoderada, que da su opinión con respeto y que no va a pasar nada malo porque yo hable y además que tengo todas las facultades para hablar lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Entonces decido creer que yo puedo hacerlo y ahora en adelante soy esa mujer que habla con confianza. Ok. Entonces, tengo fe en mí y tengo fe de que soy esa mujer de confianza, o sea, creo que soy esa mujer de confianza y lo manifiesto en mis acciones y mis acciones hacen que los demás me vean de esa manera y digan, wow, qué mujer, qué confianza tiene esa mujer para hablar, hasta que da gusto escucharla hablando. Esta mujer le vende, no sé, hay dicho, le vende una piedra, no sé, no sé, a cualquier persona que quiera comprar carne. Ujú. Es así. Entonces, eh, por ahí va ese tema de que realmente todos tenemos fe, pero hacia dónde estamos encarrilando nuestra fe, o sea, nuestra creencia. Y es ahí donde tenemos que ir a transformar esas creencias, darnos cuenta cuáles son las que nos están fallando, porque si te sirve ser tímida, se te hace buen negocio ser tímida, de seguir por ese lado. Pero si eso te ha estado truncando tu vida, es tiempo de tomar decisiones. Y aquí es donde hay que levantarse con autoridad. Parte de liberar el poder creador original es la autoridad en mi vida. O sea, decir, hasta aquí ya esta situación financiera, hasta aquí aguanté estas agresiones, hasta aquí aguanté que mi vida sea una suma de intentos fallidos, hasta aquí, ¿verdad? Cuando yo pongo un hasta aquí y con autoridad me levanto y digo, ya, no es mañana, no es pasado, hasta aquí, internamente es como que le metieras carbón a la Sí. maquinita para decir, ya, vamos con otra actitud y empiezas a creer distinto sobre ti misma en primer lugar. No te vayas a querer transformar al mundo, empieza por vos misma y a partir de ahí todo afuera empieza a transformarse Sí. porque nos desgastamos por cambiar a todo el mundo, a mi esposo, a mis hijos, a mi novio, al perro, al gato, me preocupo por lo que dice el presidente, me preocupo por lo que hacen los ministros, me preocupo por todo el mundo y quisiera que el mundo sea mejor gracias Diferente. a que yo me preocupo. No, empiezo por mí y a partir de mi cambio interno empiezo a ser como una bola de nieve que atrapa a todos los demás y se empieza a transformar. Entonces es maravilloso. Uh -huh. Wow, me encanta todo lo que dices, Anita. Creo que fue un momento de ajá súper grande todo lo que dijiste. Sí. Porque si es verdad, o sea, es a la final como nosotros creemos que somos, a la final es la expectativa que tenemos de lo que nos pasa. Y cuando no logramos ver esas expectativas o esas creencias, lo que solemos hacer es decir, ah, no, es que a mí no me compran, no, es que a mí nunca se me da que me escuchen, a mí no sé qué, pero somos nosotros mismos creando estas situaciones o saboteando las cosas que queremos hacer porque tenemos esa identidad de nosotros de soy la que no vende, soy la que no le va bien, soy la que lo que sea. Me Uh encanta. ¿Y -huh. sabes qué más estaba pensando que me encanta? Nunca habíamos hablado nosotras dos del tema de Dios y todo esto espiritual. Y yo no sé por qué tenía esta percepción de que iba a ser un poco diferente a lo que yo pensaba. Y lo siento absolutamente igual, o sea, a la final lo que yo puedo decir universo, tú lo estás llamando a Dios, pero es lo mismo, básicamente. Y eso me gusta mucho porque, bueno, ya saliéndonos un montón del tema de emprendimiento, pero cuántas peleas y guerras no hay por cómo se llama a un Dios o cómo o como la vista de otra perspectiva de una religión con otra, cuando a la final somos lo mismo, ¿no? Me encanta Sí, eso. sí, somos unidad de creación, somos creadores y si lo vemos incluso desde la Biblia, porque yo me baso mucho en la Biblia, para mí es un manual de vida, dice que nos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ujú. Entonces, ¿qué es imagen y semejanza? No solamente la gente tal vez piensa que es físicamente, por eso visualizan a un Dios Como barbudito un ahí, hombre. ¿verdad? Sí, Ujú. exactamente. Es que imagen y semejanza significa que nosotros tenemos también El poder. esas mismas cualidades de creación. De hecho, veámoslo en el mundo, todo lo que vemos, estas computadoras que utilizamos, el internet, el celular, la persona que está escuchando esto por audífonos, todo eso es una creación humana, inspirada así por la divinidad, por
Dios, por la persona que le diga universo y demás. ¿Por qué? Porque es necesario este artefacto en este momento, es necesario el internet en este momento, es necesario los audífonos en este momento para la evolución humana y para que lleguemos hasta donde el propósito nos quiere llevar. Entonces, ¿qué pasa? Somos todos, como les decía ahora, como soldaditos, como instrumentos, creando en esta tierra, creando, ¿para qué? Creando para evolucionar, para crecer, para que esa tierra sea distinta. Ahora, el problema del ser humano es que cuando se desconecta de la creación positiva es donde empieza a crear guerra, a crear muerte, a crear conflictos, a crear destrucción. Pero eso es cuando el ser humano está desconectado de su esencia, que es creación en amor, porque esta tierra es, si vemos la naturaleza, es abundante en todo lo bueno que ocupemos. Sí. Esta tierra es buena por naturaleza, nosotros somos los que nos desconectamos. Sí, mira el ejemplo que me acaba de llegar, tan sencillo y es a dos escalas diferentes, pero misma situación. Nos desconectamos del alma, digamos, como país e iniciamos una guerra por querer más, por tener más recursos, por ser los reconocidos y como persona nos desconectamos de nuestra alma. ¿Y qué pasa? Por seguir esas metas y que tengo que ganar más y que tengo que tener la casa en la playa y no sé qué, pues hacemos de todo hasta el punto de enfermarnos, de perder a nuestros familiares, de, bueno, un montón de cosas y las dos escalas, pero básicamente lo mismo que pasa, nos desconectamos de esa esencia. Anita, Sí. te quería preguntar, ¿cuál sería como ese consejo básico o los consejos que tú consideres para una nueva emprendedora para poder como sacar ese poder original del que tú nos estás hablando, para poder de verdad conectarse con ese poder, yo diría, no sé, como personal que tenemos todos? Sí, el primer paso es querer hacerlo, porque requiere valentía. De decirle a alguien, déjate de máscaras y sé vos mismo y habla como quieres hablar realmente, di lo que realmente tu corazón siente, saca eso que está ahí y cuando estoy diciendo de decirlo, no estoy, hay personas que dicen, tienen una frase que es que yo digo todo así y como yo lo digo está bien y al que le moleste, va a ver qué Allá hace. verá. No, exactamente, y no se trata de eso, es que realmente desde el amor, desde lo original que somos nosotros, que es amor, creación, vida, desde ahí realmente permitirnos ser nosotras mismas, no tener máscaras, la máscara que le pongo a mi mamá, a mi papá, a mis familiares, y no es fácil, y todavía yo estoy trabajando en eso porque creo que uno nunca va a terminar, pero realmente es darte la oportunidad de ser, y eso requiere esa valentía, ¿por qué? Porque tus viejos, por decirlo así, demonios van a llegar a querer decirte, no, pero ¿cómo vas a decir eso? No, pero ¿cómo vas a hacer eso otro si todo el mundo espera que hagas algo distinto? Entonces, es ahí donde tenemos que estar fuertes, fortalecidas y conectadas cada vez más con nuestra propia esencia y a partir de ahí es que empezamos a liberarnos. Hay algo interesante, la liberación significa que antes estuvimos en esclavitud. Para poder liberarme de algo significa que tengo que aceptar que estaba en esclavitud. Que algo me está Entonces, atando. ¿cuál es exactamente? Reconocer mis esclavitudes. ¿Qué es lo que me está esclavizando? Me está esclavizando el dinero, de alguna u otra forma, y voy a poner este ejemplo. Imagínate que estás viviendo una situación económica complicada hoy por hoy, tal vez porque estás pagando la hipoteca de la casa. Y esa hipoteca te requiere una gran cantidad de tu presupuesto. Pero antes, muerta que sencilla, vas a vender la casa porque ¿cómo? ¿Qué van a decir tus amigas? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir tus compañeros de trabajo? Porque vendiste la casa, porque ahora vives en una casa más pequeña, de acuerdo a tu presupuesto. Entonces, es ahí donde tengo que ver, la casa me está esclavizando. No soy capaz de soltarla. Cuando yo digo, soy capaz de soltar esta casa, ponerle el rótulo, se vende, y ser capaz de decir, es que en realidad yo puedo vivir en cualquier parte porque ahí voy a ser feliz. Voy a ser feliz porque yo soy feliz, decidí ser feliz. Entonces es ahí donde me empiezo a liberar de esclavitudes. ¿Será que la esclavitud que tienes ahorita es que quieres emprender porque todo el mundo está emprendiendo, pero no sientes que sea lo tuyo? No todo el mundo tiene que emprender. Es una moda ahora. Puede ser que sí, puede ser que no. Ha despertado a muchas personas, pero hay otros que han entrado a emprender y tal vez no es lo suyo. Pídele a Dios que te muestre cuál es tu camino, pero no necesariamente tienes que cumplir
perdón, una expectativa. Entonces es ahí donde descubrimos qué nos está esclavizando. Me está esclavizando el hecho de pensar solo en el futuro y no estoy en el presente. Me está esclavizando preocuparme por cosas que no son ni mías, que yo no puedo hacer nada. Me está esclavizando estar metida viendo las noticias todos los días y llenándome de basura mental. Empezar a ver qué me está esclavizando para empezar a liberarme poco a poco. Por eso digo que no terminamos nunca, porque incluso hay temas, esclavitudes que vienen de linajes pasados. Y eso es interesante. Voy rápidamente pongo un ejemplo. Con una clienta que hace poquito hicimos una mentoría, la mentoría Cree y Crea, por cierto. Ella, ya llevamos varias sesiones y fue maravilloso, fue manifestación tras manifestación y cosas hermosas que surgieron. Pero caímos en cuenta en una de las últimas sesiones que uno de los grandes temores de ella y por los cuales no progresaba hasta donde ella quería, y ella es emprendedora y es mentora también y demás, era que ella tenía miedo a tener éxito porque tenía una creencia de que si tenía éxito se le iba a quitar algo muy importante, como eso que si recibo algo me quitan algo, ¿verdad? Okay. Tenía esa sensación. Como para hacer balance. Exactamente, entonces hicimos una oración meditativa y nos dimos cuenta en el proceso que en el linaje de ella no conoció, bueno, sus bisabuelas fallecieron jóvenes, de hecho la bisabuela por parte de la mamá, por parte de la mamá sí, cuando nació la abuelita, la bisabuela falleció. Entonces falleció la bisabuela, nació la abuelita de ella y ella lo único que sabe es que la señora murió en el parto. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hicimos la oración meditativa nos dimos cuenta de que esa imagen que ella tenía de que si llegaba algo nuevo, vida Algo se nueva, tenía que ir. algo importante se tenía que ir, se le iba a quitar algo importante. Y de hecho, ella lo había vivido en su vida varias veces, tenía éxito en algo y algo malo pasaba. Tenía éxito en algo y algo malo pasaba, porque ella tenía esa creencia. Entonces nos dimos cuenta y en la oración surgió una frase que se repetía, era que vida da vida, vida da vida. Cuando la terminamos, la oración, ella lloraba porque me dice, Ana, te voy a contar algo que no sabías. Me dice, mi abuelito en esa época, como en esa época no había cementerios como ahora, y ellos vivían en grandes fincas, mi abuelito enterró a mi bisabuelo, más bien, enterró a mi bisabuela al lado de un árbol. Y yo cuando le decía vida da vida, yo le decía es como las hojas de los árboles, o el árbol cuando empieza a caer las hojas y se empieza a descomponer, cae a la tierra, vuelve a dar vida y se convierte en vida, vida que da vida. Y entonces cuando yo le expliqué a ella lo del árbol y las hojas cayendo, descomponiéndose en la tierra como abono y volviendo a dar vida, ella me dijo eso, Qué ¿verdad? Lo de hermoso. la abuelita, la bisabuela había sido enterrada al lado de un árbol, Qué así, en hermoso. las raíces. Entonces, era como una confirmación de lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ven cómo después de ese día ya era otra persona porque ya se cambió su creencia de que vida da muerte, no, vida da vida, ¿verdad? Ay, qué Entonces, ven cómo hermoso. es desde ahí ir descubriendo esas esclavitudes propias y de linaje, incluso familiar, pero todo lleva un proceso. Y de Sí. abrirme a esa posibilidad. Y no ocupas tampoco que alguien tal vez dirá, ay, seguro que llevar un proceso con Ana. No, no. Pedirle a Dios que te vaya Que revelando, te muestre. cuando, que te muestre y préstate a estar atenta a esas señales. Total. Y qué significa esto, etcétera. Hacernos preguntas y la respuesta nos llega. Ay, me encantó. Yo iba a compartir, para mí es como si nosotros fuéramos una cebollita, ¿no? Entonces nos quitamos una capa y encontramos otra, pero Sí, tampoco nunca es caer en qué más tengo que descubrir para poder avanzar, sino no, el mismo proceso te va te mostrando. va llevando. Sí, te va llevando y ay, me encanta eso, es muy, muy bonito y qué lindo porque esa historia a la final es totalmente inconsciente, o sea, algo que de verdad Sí, cuando uno empieza como a trabajar todo ese tema de creencias y demás, pues es relativamente fácil encontrar las primeras, ¿no? Pero ya estas de generaciones atrás, que seguramente tú escuchaste alguna vez y ya se quedó, pero la importancia que tiene en todos nuestros resultados, qué hermoso eso. Bueno, sí. gracias Anita. Ya para Ah, finalizar, te quería hacer una pregunta y es,
¿cuándo, o bueno, normalmente cuándo experimentas magia en tu vida? Experimento magia en mi vida cuando Dios me sorprende. Cuando Mm, Dios me sorprende, me dejo sorprender también. Entonces, incluso en los momentos más difíciles, cuando he confiado, se presentan esas cosas que decimos, wow, ¿verdad? Y lo he vivido tantas veces en mi vida y ahorita se me hace un nudo en la garganta ahora que me lo preguntas mm, porque realmente inmediatamente se me vinieron muchas escenas a mi mente, ¿verdad? Y es como realmente darte la oportunidad de saber que cada día puede haber ujú. magia, siempre y cuando creamos de que realmente somos niñas mimadas o niños mimados de Dios y que Él está ahí esperando nada más para darnos todo. Y como bien dices, este, como lo veas, sea que lo ves como ese Dios barbudito que está ahí cuidándote como un papá, sea que lo ves como el todo, el universo, como una energía, como lo veas, está ahí para cuidarte y realmente tantas cosas. Es cuando realmente sucede magia, es cuando la fe, la fe de que realmente algo extraordinario puede pasar en tu vida está sucediendo. Y es maravilloso también cuando ya tu corazón se abre a recibirlo. Ese es el momento mágico más grande que hay. Total. Porque cuando tenemos el corazón endurecido, el corazón cerrado y somos muy solo de la mente, de lo racional, de lo que debería de ser, de lo que yo creo, estamos ahí con una gran pared de cemento gruesa. Entonces, el primer martillazo, ese es un momento mágico. El primer momento de humildad, esa primera lágrima, ese primer momento de sanación, todo, todo. Y también ver cómo a tu alrededor suceden cosas maravillosas, todo eso es mágico para mí. Entonces, no hay un solo momento, hay montones y realmente se me llena el corazón de saber que no solo para mí, sino para todas las personas que se permitan vivirlo. Uh-huh. Qué hermoso porque, Uh-huh. bueno, me acordé muchas cosas mientras hablabas, pero siento que esa conexión con Dios sea desde lo más mínimo hasta tan grande como tú lo permitas. Yo hace Uh-huh. muchos años me leí un libro de una señora que decía como cuando se te pierde algo, di, Dios, tú que lo ves todo, ayúdame a encontrar esta cosa. Y te lo Uh-huh. juro que todas las veces, incluso hoy me pasó con las llaves, yo estaba así como, no, tengo que salir ya, por favor, Dios, ¿dónde están esas llaves? Tú que lo ves todo. Mira, no me demoré ni un minuto y las encontré. Y me Sí. ha pasado un montón de veces. Y Uh-huh. me pareció muy lindo también cuando dijiste que somos los niños mimados, Uh-huh. porque yo también como que llegó un punto en que empecé a tener estas conversaciones con Dios y como una conexión muy bonita con Él. Y yo siempre escuchaba que Él me decía, mi niña, mi niña. Y yo sé que Él me Sí. habla cuando escucho, cuando me llega mi niña. Entonces es muy lindo como a la final, sí, podemos ser las super mujeres, empresarias, emprendedoras que hacemos no sé qué, pero ante él seguimos siendo sus niñas cuidadas, protegidas, que siempre va a estar para nosotros. Ay, me encantó. Muchísimas Sí. gracias, Anita. Me encantó esta conversación, de verdad. Me dejaste muchas anotaciones acá, muchas cosas como, wow, qué lindo, qué lindo. Y creo que lo que más me llevo es a la final, es un proceso que es estar acompañado con Dios, ¿no? Es tan Uh-huh. solo venir, disfrutar, es un proceso y no estresarnos, no intentar encontrar la felicidad en lo externo, sino en nosotras mismas. Anita, cuéntanos Sí. cómo te pueden seguir a ti en redes. Claro, bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad. Yo hablo demasiado, entonces No, fue probablemente perfecto. de ahí, pero muchas gracias, realmente lo disfruté muchísimo y espero realmente también que hayamos hablado al alma, al corazón de las personas que lo escuchen, no a la mente, sino al corazón. Y bueno, con todo gusto ahí en mis redes sociales, tengo varias, pero bueno, Ana Alfaro de You Pura Vida, YU, You Pura Vida. También Cree y Crea en TikTok, ahí me pueden encontrar sobre todo con la parte más de espiritualidad, Cree y Crea en TikTok y mi página web www.yupuravida.com y ahí están también otras redes sociales y demás y con todo gusto ahí estoy para servirles, especialmente para entre todos unirnos en esa luz y ser esas personas que transformamos el mundo, pero no porque somos superhéroes, sino porque somos nosotros. Ajá. Y a partir de esa autenticidad es que empezamos
a dar luz a los demás. Gracias, Tati, por este espacio tan hermoso. No, muchas gracias a ti, Anita. Te mando un gran Un beso y gusto. espero ya por fin algún día conocernos personalmente. Ay, sí, con todo gusto. Bueno, te mando Gracias.